Hola, mi nombre es Sebastián Solé. Soy director médico de Clínica IRAM y director del programa de radioterapia oncológica de la Universidad Diego Portales. En esta oportunidad vamos a hablar de cáncer de cérvix localmente avanzado. El problema del cáncer de cérvix localmente avanzado es que en Estados Unidos significa anualmente más de 12.000 casos, con más de 4.000 muertes, y en el mundo más de 500.000 casos nuevos. Es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres en el mundo y tiene el virus papiloma humano como el principal factor de riesgo. En Chile tenemos 1.500 casos nuevos por año y mueren más de 700 mujeres al año por esta razón. Ahí tenemos un cuello uterino sano y uno con cáncer. Hablemos un poquito de cómo funciona la radioterapia. El objetivo de la radiación es dañar la molécula de ADN, principalmente de las células tumorales, y de esta manera impedir que puedan seguir multiplicándose. La radioterapia se ha usado exitosamente por más de 100 años, pero hoy en día tenemos muchos avances que permiten mayor seguridad y mayor efectividad. Este aviso de a mediados del siglo pasado del Instituto de Salud Pública de Estados Unidos alerta a las personas que tienen cáncer que no deben usar ninguna herramienta que no sea cirugía, rayos X y radium, que es un tipo de radioterapia. En esa época la quimioterapia aún no demostraba ser beneficiosa. Hay dos tipos de radioterapia de la manera como la entregamos. La primera y más clásica es la teleterapia, en que los pacientes son ubicados en una camilla y hay un equipo similar a un equipo de rayos X que dirige radiación hacia el punto donde está el tumor. Y también está la radioterapia interna o braquiterapia de braqui, que significa cerca, donde ponemos una fuente radioactiva cerca del tumor. Este es el caso también del cáncer cervicuterino, donde en ciertas etapas de tratamiento, hacia el final, cuando usamos braquiterapia, llevamos estos dispositivos que ponemos a través del cuello uterino y dentro de esos dispositivos ponemos fuentes radioactivas. Esto no es solo teoría, porque hay bastante evidencia que respalda el uso de radiación. En el escenario de radioterapia definitiva, sin cirugía de por medio, es importante que se familiaricen con este estudio italiano, un estudio randomizado publicado en el Lancet en los 90, donde más de 300 mujeres fueron randomizadas a cirugía radical versus radioterapia definitiva. Hago hincapié que las pacientes que tenían después de la cirugía hallazgo en la anatomía patológica, donde los médicos estimaban que tenían riesgo de recidiva elevado, esas pacientes iban a radioterapia igual. Y no fueron pocas, fueron alrededor de la mitad de las pacientes. Entonces, básicamente estamos comparando un estudio de radioterapia definitiva versus cirugía más radioterapia. Y los resultados en sobrevida fueron iguales y la morbilidad fue mucho mayor cuando se usó cirugía y además radioterapia. Por lo tanto, si estimamos que una paciente va a necesitar radioterapia después de operarla y podemos de alguna manera evaluar eso antes de operarla, no le estamos agregando ningún beneficio con esta cirugía, así que es mejor que esas pacientes vayan directamente a radioterapia definitiva. Ahora, ¿qué pasa si además de la radioterapia podemos agregar quimioterapia? Y eso es lo que pensaron todos estos autores y publicaron estos estudios randomizados al respecto, donde
consistentemente en todos estos estudios randomizados hubo un beneficio de agregar quimioterapia a la radioterapia. Estos beneficios andan en el orden de un riesgo relativo de un 0,5, 0,7. Por lo tanto, es una reducción del riesgo de falla de alrededor del 30 a 50%. Esto motivó que el Instituto Nacional de Salud eh, publicara una alerta, una noticia que fue muy difundida en el año 99, donde señala que estos 5 estudios son muy consistentes en sus resultados y que esto muy probablemente debiera cambiar el tratamiento estándar para cáncer de cuello uterino invasor. Los canadienses quisieron revisar sus datos, no estaban tan convencidos al respecto y vieron en su población, este es un estudio retrospectivo no randomizado, en su población vieron que a partir de el año 99 hacia adelante, luego de esta alerta, el uso de quimioterapia concomitante con la radioterapia subió de alrededor de un 10% a los valores de 50 a 60%. Y cuando analizaron la sobrevida de esos pacientes, se dieron cuenta efectivamente que tuvieron una mejor sobrevida y esto tuvo un P significativo, o sea, esta mejor sobrevida es real. Y sumado a lo anterior, el año 2008 se publica un metaanálisis de 18 estudios randomizados con respecto a quimioterapia asociada a radioterapia y nuevamente se ve que hay un beneficio de una reducción de riesgo de falla de aproximadamente un 50%. Y este beneficio no solo en sobrevida global, sino que es en control locorregional, metástasis a distancia, etc. Y si la quimioterapia es tan buena, tal vez la radioterapia está de más. Y eso es lo que intentó probar o investigar este estudio, donde 600 mujeres fueron randomizadas a un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia seguido de cirugía versus un tratamiento convencional de radiación y quimioterapia concomitante. Y es importante destacar que hay solo pacientes de etapas 1B2 y 2A y 2B, o sea, esto por ningún motivo es para etapas más avanzadas. Y los resultados muestran que hay un 45% de las pacientes de la rama de quimioterapia más cirugía que debieron recibir radioterapia adyuvante después de la cirugía porque tuvieron algunos factores de mayor riesgo de recidiva y hay un beneficio que es estadísticamente significativo, un beneficio de un 7% en sobrevida libre de enfermedad en las pacientes que fueron directamente a radiación con quimioterapia definitiva. Así que es un estudio que demuestra que no podemos deshacernos de la radioterapia en cáncer de cervix localmente avanzado. De hecho, en esta tabla, si uno compara con los estudios antiguos de radiación y quimioterapia, donde se disminuía el riesgo de falla en un 30 a un 50%, el estudio de Gupta aumenta el riesgo de falla en casi un 40%. Hay algunos datos en Chile, son datos ya antiguos, publicados el año 2003 por el grupo del San Borja Rarán de la Clínica IRAM, donde las pacientes con cáncer de cuello uterino estadio 1B2 recibieron tratamiento
de radiación con quimioterapia y luego fueron a cirugía y los resultados son bastante buenos, a pesar de que los tumores en promedio medían 6 centímetros, eran bastante grandes. La sobrevida global es de un 88%. ¿Qué pasa cuando los pacientes van a cirugía de entrada y encontramos algunos criterios que nos hacen pensar que puede aumentar un poquito el riesgo de recidiva? Y en ese sentido, el estudio de Sedlis, que es un estudio del GOG, muestra que cuando hay invasión linfovascular o cuando hay invasión estromal o cuando el tamaño del tumor es muy grande, el riesgo de falla se duplica si no hacemos radiación adyuvante. No hay quimioterapia en este estudio. Así que si tenemos esos factores de riesgo, hay que hacer radiación luego de la cirugía. Y también en el escenario postoperatorio, pero con factores de riesgo alto o criterios mayores, por ejemplo, que quede con bordes positivos o que se encuentre en la disección linfonodal ganglios comprometidos o que el parametrio esté comprometido. Ahí siempre los pacientes deben ir a adyuvancia con radiación y este estudio, que es uno de los 5 estudios de radiación con quimioterapia, el estudio de Peters, randomiza a radiación sola versus radioquimioterapia y muestra que hay un beneficio de agregar quimioterapia, así que cuando luego de una cirugía encuentran criterios mayores, que serían estos 3, el paciente debe ir a una adyuvancia con radiación y quimioterapia concomitante. ¿Cómo podemos mejorar la radioterapia? Podemos mejorar la radioterapia con tecnología, usando radioterapia con intensidad modulada. No me voy a detener mucho en lo que significa, pero es una radioterapia más moderna que ocupa algoritmos computacionales para diseñar los planes de tratamiento. En el paciente se ve así, vemos la radioterapia convencional es básicamente un cuadrado con radiación donde las dosis altas, que son las que están en color rojo, pueden quedar fuera del target, en este caso fuera de las regiones nodales, que son las que están delimitadas. Y si en cambio hacemos un plan con radioterapia con intensidad modulada, podemos dirigir la radiación de una manera muy precisa a la zona de interés, que es donde va a fallar el paciente. Y este es un estudio randomizado donde se ve que con radiación con intensidad modulada llega a menos dosis a los órganos de riesgo y esto se traduce en menor toxicidad para los pacientes. Y este es un segundo estudio randomizado que muestra lo mismo. Hay menos incontinencia, menos diarrea, menos incontinencia fecal, menos eh, molestias urinarias, etc. Y con esos dos randomizados ya yo creo que queda más que establecido que la intensidad modulada es menos tóxica, pero no muestran los resultados en sobrevida. Y al respecto, solo tenemos este estudio, que es un estudio no randomizado, es un estudio del MD Anderson, donde ellos hacen una revisión retrospectiva de todos sus pacientes tratados con radioterapia por cáncer localmente avanzado con campo extendido. O sea, estos pacientes tenían compromiso linfonodal paraórtico y cuando comparan los resultados antiguos con los resultados desde el 2005 al 2013, que fue cuando empezaron a usar radioterapia con intensidad modulada en estos pacientes, ven que la sobrevida libre de enfermedad es mucho mejor. El problema es que la radioterapia con intensidad modulada es más costosa, requiere tecnología, requiere entrenamiento del médico, entrenamiento del dosimetrista, así que no está accesible en todas partes, pero
esa no es la única forma que tenemos para mejorar los resultados de nuestros tratamientos. La primera es el timing. Hay al menos 8 estudios que indican que los tratamientos prolongados de radioterapia comprometen la sobrevida de las pacientes. Así que es importante que el tratamiento completo de radiación, quimioterapia y braquiterapia se debe completar en un máximo de 8 semanas. Y esto también es crítico en los pacientes operados. Este estudio muestra básicamente lo mismo. El tratamiento primero se debe comenzar antes de un periodo de tiempo de 8 semanas desde la cirugía y el tratamiento completo no debe tener una duración de más de 7 semanas. Ya finalizando con las conclusiones, la radioterapia es un tratamiento efectivo en el cáncer de cervix, tanto como tratamiento definitivo como tratamiento adyuvante a la cirugía. La radio con quimioterapia es mejor que la radioterapia sola y la radiación con quimioterapia es mejor que la quimioterapia y cirugía. La radioterapia con intensidad modulada tiene menos toxicidad que la radioterapia convencional y pareciera tener mejor sobrevida en los pacientes con compromiso retroperitoneal. Y el tiempo entre la cirugía y la radioterapia es crítico y debe mantenerse inferior a 8 semanas, por lo tanto las listas de espera para radioterapia importan. Y el tiempo total de radioterapia más braquiterapia es importante y debe ser menor a 7 semanas en pacientes que han sido operadas y menor a 8 semanas en pacientes que van a un tratamiento definitivo. Muchas gracias.